Hermanos, vamos a ir a Lucas capítulo 10, entonces vamos a seguir profundizando en ese texto que tiene una aplicación más directa a los obreros del punto de vista de los llamados a un ministerio, pero tiene también una implicancia general para todos aquellos que somos hijos de Dios. Aquellos que son comisionados para este trabajo han de tener una visión clara de la misión a la que son enviados. Es decir, deben ser conscientes de que el trabajar en la obra de Dios no es un asunto eh, superficial, un asunto circunstancial, algo que no tiene mayor importancia, sino que ser consciente de que el trabajar en la obra, el servir al Señor, es la obra más gloriosa, más grande, más extraordinaria en la cual podemos ser empleados. Y que tiene especialmente un alcance digamos, que alcanza la eternidad. No es solamente algo de esta tierra. En segundo lugar, el que comisiona a quienes trabajamos en la obra es el dueño de la obra y su naturaleza y carácter han de ser tenidos en cuenta entonces al momento de aceptar esta tarea. Es el creador de todas las cosas, el redentor de la humanidad perdida y por tanto sus prerrogativas divinas son y su autoridad y poder son incomparables, por lo cual el que trabaja en esta obra eh, debe entender que la tarea se debe realizar de acuerdo a los principios que el dueño de la obra ha establecido. En otras palabras, nosotros no hacemos la obra de Dios a la manera nuestra, sino la obra de Dios a la manera de Dios. Eso es lo que necesitamos tener en cuenta siempre. Nosotros no decimos cómo debe ser la obra de acuerdo a como nosotros nos guste o nos acomode, sino tenemos que ir a buscar los principios que Dios ha dejado para hacer la obra de Dios a la manera de Dios. Esto es muy importante y a esto se está refiriendo el párrafo aquí, porque los principios que vamos a derivar de los versículos 1 al 10 son los principios que debemos seguir cuando se trata de trabajar en la obra del Señor. Como dijimos la semana anterior, es una narrativa histórica, como yo dije al principio también, por tanto necesitamos no forzar el texto e ir y poder sacar los principios. Aquí hay al menos 5 instrucciones en este párrafo, 5 instrucciones que se da para poder saber cómo hacer la tarea, la obra del Señor. Y vamos a empezar inmediatamente con la primera que está en el versículo 2. Y les decía, el Señor por supuesto, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto es exactamente calcado lo que le repitió a los 12 apóstoles ahí en Mateo capítulo 9, versículo 38. Y efectivamente lo que el Señor está diciendo a ellos que ya estaban en la obra, que ya habían sido comisionados, tanto los 12 como los 70, es el hecho de que hay algo imprescindible para la tarea que, que el Señor les encomienda, a la cual los comisiona, que es la oración para el envío de obreros. La oración como un instrumento, como una herramienta, como un arma, como queramos llamarle, que es fundamental para poder esparcir el Evangelio, para que la obra del Señor crezca, para que el reino de los cielos siga avanzando en esta tierra, es fundamental. No deja de llamar la atención que a los que le pide esto no es a las personas que están sin hacer nada en el grupo que seguía al Señor en ese tiempo, sino a los que tenían ya un compromiso con Él. No le dice que oren a aquellos que eran de la multitud y que seguían al Señor y que lo admiraban quizás, como aquellos 3 que le dijeron, yo te voy a seguir, Señor, a donde sea que vaya, o el otro que dijo, yo te voy a seguir, pero primero deja que haga algo. No, no les dijo a ellos que oraran para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Le dijo a quienes ya tenían un compromiso con Él. Y en este sentido, entonces, este principio es para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos llamados a orar, a interceder en esta oración intercesora para que el Señor comisione, envíe a otros a la obra del Señor. El Señor abre su discurso en las instrucciones que le da a estos 70 hombres enfatizando la necesidad de orar. Antes de decirles qué deben hacer, le dice, lo primero que tienen que hacer es orar.
orar al Señor de la obra para que envíe obreros a la misma. La primera parte de la instrucción es que busquemos el rostro de Dios, el Señor de la mies, es decir, el dueño de la obra a la que son enviados, mientras que la segunda parte tiene el propósito de estimular más poderosamente a sus discípulos a aplicar con diligencia su trabajo. Declara que la cosecha es abundante y de ahí se sigue que su trabajo no será estéril. Siempre habrán oportunidades, siempre habrá un campo para poder proclamar la verdad, independiente del tiempo en el cual nos encontremos. En ese caso, quizás era mucho más personal, era más cercano, porque las ciudades eran pequeñas, la cantidad de habitantes eran pocas, no tenían la complejidad que tienen las ciudades actuales, ¿cierto? Entonces, la forma de hacerlo era distinta en cuanto a propagar la verdad, pero el principio que subyace a todo eso, el principio que estaba por sobre todas las diferencias que pudieran haber culturales, sociales, económicas, incluso de cualquier tipo, esas diferencias no dejaban de lado esto primordial que era la oración al Señor de la mies. Ahí está declarando que hay alguien que es el dueño de la obra, que es el dueño de la empresa, si lo vemos desde el punto de vista, cierto, usando el, el lenguaje actual, es el dueño de la empresa, el dueño del trabajo a lo cual nos llama a realizar. Y por tanto, aquí hay una necesidad de dependencia. Eso es lo que subyace a este principio. Hay una necesidad de dependencia. ¿Cómo nosotros reflejamos esa dependencia? Cuando oramos al Señor, porque estamos diciendo, nosotros no somos capaces, pero tú puedes llevarnos a que podamos realizar la tarea. Nosotros no somos suficientes, no tenemos las fuerzas, ni la capacidad, ni la inteligencia, ni la sabiduría para hacerlo, pero tú sí puedes. Y entonces le decimos, Señor, nosotros no podemos forzar a las personas a que entren en esta obra, pero tú sí puedes. Por tanto, siempre va a haber un campo al cual cosechar. De allí el concepto de mies, ¿cierto? Que es una metáfora de la cosecha que normalmente se utiliza en la Biblia para hablar del reino de Dios, de las personas que están dispuestas y que el Señor tiene listas para que a través de la predicación del Evangelio puedan llegar al conocimiento de la verdad. Esta metáfora de la cosecha es común en la Escritura y representa a Dios reuniendo a sus elegidos. Por ejemplo, en una parábola de Mateo capítulo 13, versículo 37 al 43, donde dice, el Señor es el que siembra, pero el mundo es el lugar donde se siembra, pero se siembra en los corazones de aquellos que el Señor ha escogido antes de la fundación del mundo. Por tanto, en este contexto, aquí en lo de los 70, se refiere a reunir a los creyentes en Jesús de la masa incrédulos a los que irían los 70. ¿De dónde salen las personas que conocen a Cristo? Del mundo perdido, por supuesto. Pero ¿quiénes son? Aquellos por los cuales el Señor vino a morir. ¿Y quiénes son esos? Aquellos que el Señor escogió antes de la fundación del mundo. Ese es el contexto y la forma, digamos, la doctrina que establece que el Señor murió por aquellos a los cuales vino a salvar específicamente. Cuando dijo que la cosecha era abundante, Jesús quiso decir que había mucho trabajo por hacer para llevar a estas personas al conocimiento del Evangelio. Sus discípulos eran los mensajeros y eran pocos en proporción al trabajo que había que realizar. Por eso dice, la mies a la verdad es mucha, es decir, el campo está plagado y la cosecha está lista para ser cosechada, pero los obreros son pocos. Hay una diferencia notable entre la gran cantidad de personas que el mundo tiene y la cantidad de obreros que el Señor está usando. Y de allí entonces la urgencia, la necesidad, el Señor demanda que podamos orar al Padre para que el Señor de la mies sea el que envíe esos obreros. Lo que llama la atención siempre cuando hablamos de esto es que la proporción de gente salvada es mucha en comparación a la gente que está siendo útil en la obra de Dios.
A ver si me explico. Si, por ejemplo, en el mundo en general somos 600 millones de creyentes, para hacer una cifra, menos del 10% de la población mundial, lo más probable, la cantidad de personas que efectivamente viven de la forma en que la Biblia dice que vivamos, haciendo la tarea que la Biblia dice que hagamos, es proporcionalmente muy pequeña. Si es de 600 millones, no son más de 60 millones los que trabajan en la obra, o sea, un 10% de eso. Y si vemos la proporción en general en la cantidad de personas que hay en el mundo, que son alrededor de 7.500 millones de personas, nos damos cuenta que la cantidad de obreros es ínfima en comparación a la cosecha que se espera que se tenga. Y ese es un principio general, ese es un principio permanente. Eso no es solamente lo que el Señor le está diciendo aquí en este contexto a los 70, sino que es lo que ocurre en todo tiempo y en todo momento. Esta máxima que Jesús establece aquí, la mies es mucha y los obreros pocos, es una verdad atemporal en consecuencia, y sí es aplicable a nuestros tiempos. Lamentablemente se repite en todo tiempo. La desidia por entrar en las labores de la obra de Dios es reiterativa. Es una indiferencia, primero, al Señor de la mies y segundo, a las personas que se pierden sin Cristo. Nos falta algo, un sentimiento profundo de compasión, que es el que nos dice Mateo que el Señor Jesucristo tenía en el texto de Mateo capítulo 9. Notemos Mateo 9, 36 al 38. Y notemos qué es lo que motiva al Señor a decir a sus discípulos, en este caso a los 12, en el caso de Mateo capítulo 9, qué es lo que motiva al Señor a decir, oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Notemos lo que dice. Versículo 35 al 38 para que tengamos mejor el contexto. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese es el estándar, esa es la forma. El Señor estaba enseñando con su ejemplo. Y luego dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué es lo que está motivando entonces al Señor a decir lo que viene en el versículo siguiente, versículo 37? Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Notan el contexto? ¿Qué motivó al Señor a hacer eso? Su compasión. Al ver a la gente tal como debemos nosotros verlos, es decir, imitando al Señor. ¿Cómo los vio? Como desamparados y dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Esto es una situación tremendamente triste cuando hablamos de la condición espiritual de la humanidad. La humanidad está en esta condición. Y por eso nosotros tenemos, ¿cierto?, el caos social y cultural y económico que se produce en todo el mundo, incluso de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque la gente está desamparada y dispersa y no tiene pastor. ¿Qué es lo que hizo al Señor describirla de esa manera? La compasión que siente por ella. Y esto es lo que parece estar ausente o muy lejano en nosotros. Nos falta mucha compasión al ver a la gente desamparada y dispersa. Esta puede ser una buena razón por la cual se nos instruye entonces a orar al Señor de la mies. Y aquí hay una cosa interesante que hace la oración muchas veces, o el Señor a través de la oración, porque la oración es el instrumento, que es no necesariamente cambiar el mundo, las circunstancias alrededor nuestro, sino cambiar nuestro propio corazón, para que enfrentemos las circunstancias de una manera distinta. Es decir, al orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, el Señor está cambiando nuestra perspectiva de la vida, nuestra visión, está ayudándonos a identificar a las personas tal cuales son y tal cual es su condición. De esa forma, entonces, nuestra compasión crece y nuestra identificación con la necesidad de esas personas crece considerablemente. Por lo tanto, eso es lo primero que hace la oración, cambiar nuestro corazón, hacernos más sensibles
a la necesidad de los perdidos. De esta manera, estaremos más dispuestos a enrolarnos en la obra de Dios. Porque en la medida en que oramos al Señor que envíe obreros a su mies, el Señor nos está llamando a nosotros mismos a enrolarnos dentro de la obra de Dios como parte de ese equipo que Él quiere usar de esta manera de llevar el Evangelio a toda criatura. Siempre habrá necesidad de obreros en la obra del Señor. En esta empresa hay pleno empleo, es decir, nadie está cesante, nadie puede quedar cesante. ¿Cómo, de qué manera, en qué aspecto, en qué área de la obra? No, el Señor lo sabe. Uno no. Eso es particular, eso es singular a cada uno de nosotros, pero lo general es que el Señor está usando a personas en su obra. Y por eso de allí entonces la urgencia de poder orar al Señor de la obra. La oración es uno de los mejores y más poderosos medios para ayudar a avanzar la causa de Cristo en el mundo. Eso es un hecho. Es un medio al alcance de todos los creyentes, tanto al más sencillo de ellos como al más dotado. Esto es muy importante que lo recalquemos. Alguien puede decir, pero yo no sirvo para esto, por ejemplo, en la tarea específicamente en la iglesia. Puede ser, pero sí, toda persona, sin distinción alguna, independiente de los dones que tenga o independiente de las capacidades naturales que el Señor le haya concedido, hay algo que puede hacer: orar. ¿Me explico? Es decir, no todas las personas son llamadas a predicar, no todas las personas son llamadas a la enseñanza, no todas las personas son llamadas a ciertas áreas de la obra de la iglesia, pero todos somos llamados a orar. Entonces, cuando nosotros pensamos, la tarea que hace esta persona es más importante en la iglesia, esa es una concepción solamente nuestra, pero no es lo que el Señor está diciendo, porque alguien que ora está haciendo la misma tarea y está apuntando al mismo objetivo de la persona que está enseñando o predicando. Por tanto, no hay labor de segunda clase en la obra de Dios. Y en este sentido, la oración es para todo creyente en todas partes y en todas circunstancias. Y de esta manera se avanza más la obra de Dios que de cualquier otra forma. Todos los creyentes pueden orar por el éxito del Evangelio y deben orar por él diariamente, por supuesto. Muchas maravillas son respuestas a la oración que están registradas en la Biblia para nuestro aprendizaje. La oración del justo puede mucho, Santiago 5:16, en el contexto del ejemplo de Elías, ¿verdad? Ahora, no es porque Elías fuera Elías que el Señor respondió de esa manera, sino porque el Señor lo llevó a orar para responder de esa manera. Es decir, la gracia de Dios estaba con Elías para que orara. De hecho, cuando el Señor nos lleva a orar, es porque Él quiere hacer algún cambio, ya sea en nosotros mismos que oramos o en la situación por la cual estamos orando. Y no hay algo más extraordinario que esté en la voluntad directa de Dios que la oración, porque cuando nosotros oramos, entonces la obra de Dios avanza. Hechos capítulo 6, versículo 4. Cuando hubo una controversia en la iglesia empezó a crecer y hubo una controversia que desde el punto de vista social las mujeres hebreas eran atendidas antes que las mujeres judías que eran prosélitas, que estaban fuera, ¿cierto? Y que llegaron el día de Pentecostés y se quedaron en Jerusalén aparentemente. Entonces decían, estas personas, estas mujeres tienen una atención preferente, mientras que las otras no son atendidas adecuadamente. Y hubo una controversia allí en la iglesia en Hechos 6. ¿Qué es lo que dijeron los apóstoles? Que buscaran a algunas personas que se dedicaran a esa tarea, y allí apareció la función de los diáconos, pero dice, nosotros nos abocaremos o nos dedicaremos a la oración y a la palabra de Dios. Esa es la distinción cualitativa que la Biblia da a los obreros en la obra, en este caso a los apóstoles. No solo debe usar entonces la espada del Espíritu, sino orar siempre con toda oración y súplica en el Espíritu, como dice Pablo en Efesios 6, versículos 17 y 18. Después de hablar de la armadura de Dios, ¿cierto? De todo esto, luego dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Es decir, la palabra y la oración son los medios con los que el Señor utiliza para hacer avanzar la obra. Y aquí una aplicación también importante, hermanos.
¿Qué otra cosa utiliza el Señor para hacer avanzar la obra? Ninguna otra cosa, la palabra y la oración. Nada más. No, pero también nosotros decimos utiliza otras cosas como, no sé, las actividades sociales de la iglesia. No, lo único que utiliza es la palabra y la oración. Las otras son consecuencias simplemente. Pero los instrumentos, las armas que el Señor usa esencialmente en la palabra y la oración. Por tanto, cada uno de quienes se enrolan en el ejército de Cristo tienen que usar estos dos instrumentos que el Señor nos ha concedido. Una observación sobre la palabra enviar, allí en nuestro texto, es interesante que la palabra griega que se utiliza allí, en este verbo enviar, versículo 2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ese verbo significa literalmente lanzar, expulsar o enviar con un grado de fuerza singular. ¿Qué es lo que está diciendo? En otras palabras, está diciendo que la única manera de que las personas se involucren en la obra es pedir al Señor que los empuje a la obra. Es decir, no es simplemente yo los voy a enviar, sino que está implicando que nada, sino solo el llamado poderoso y apremiante de Dios moverá a los hombres a convertirse en obreros en la cosecha del Evangelio. Solamente el Señor puede hacerlo y por eso nosotros no persuadimos a los hombres para que entren en la función, en la tarea como obrero del Señor, sino que oramos al Señor para que Él los persuada. Y la forma en que Él lo hace es llamarlos imperativamente sin posibilidad de que la persona pueda negarse a esa tarea. Por lo tanto, nuestra primera tarea, si queremos hacer la obra de Dios a la manera de Dios, es orar continuamente que el Señor envíe obreros a su mies. No hay más que esa, digamos, esa es la primer principio, la primera instrucción que tenemos cuando se trata de la obra de Dios. Lo segundo que tenemos allí en el versículo 3 es algo también muy interesante. Dice, id y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. El segundo principio es que el Señor les muestra la naturaleza peligrosa de la obra. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, me recuerdo en los años 96, 97, más o menos 1900 estoy hablando, lo que imperaba en ese tiempo era, si ustedes se recuerdan, los que tienen más o menos mi edad o los que estuvieron en ese tiempo, había como un auge muy fuerte en respecto a las misiones, ¿recuerdan? Incluso había en los centros bíblicos un campamento misionero en Melipilla, que era famoso. Pero una de las cosas que me llamaba la atención, que siempre la motivación que había era una motivación más lúdica, como que si las misiones fueran algo tan extraordinario y todos lo veíamos como que se trataba de ir a lugares exóticos muchas veces para predicar el Evangelio y siempre se nos hablaba de lo lindo que era todo eso. Pero en realidad lo que no se decía era que no era tan simple como se pensaba. Es decir, lo que no se decía era lo que había de fondo y que tenía que ver con los peligros que implicaban hacer esa tarea. Pero aquí el Señor dice, vayan y yo los envío como corderos en medio de lobos. El Señor no esconde a sus obreros la naturaleza peligrosa de la obra en la que entran. No les alienta con una perspectiva sentimental de la misión a la que los envía. No les oculta los peligros y las pruebas que les esperan. Él no los alista bajo falsos pretextos, ni tampoco profetiza cosas agradables, ni les promete un éxito invariable. Les dice claramente lo que deben esperar. Esto es muy importante. El Señor nunca engañó a los suyos. Nunca le dijo, recuerden al que dijo, estoy dispuesto a ir contigo a donde sea, y él le dijo, ¿de verdad? Bueno, las zorras tienen guarida, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre, yo no tengo donde recostar mi cabeza. De todas maneras, quiere decir, eso es lo que está implícito, ¿verdad?
Entonces, el Señor está diciendo aquí, miren, ustedes van a ir como ovejas en medio de lobos. Evidentemente, van a ir a un clima hostil. El mundo es un clima hostil. El mundo los aborrecerá porque me ha aborrecido primeramente a mí, dijo el Señor. Y por lo tanto, siendo la obra de Dios una obra extraordinaria, maravillosa, desde el punto de vista de la satisfacción que provee al que también trabaja en ella, desde la perspectiva de que es la obra más gloriosa que puede existir, tiene también implícito en su naturaleza peligros tremendamente grandes. El mundo es hostil y los creyentes no son personas gratas para el mundo. Para nada, para nada. La figura de las ovejas entre lobos era evidentemente una de las favoritas de Jesús. Mateo 10, 16, allí está también usándola. Y representa la posición dependiente y vulnerable al mismo tiempo de sus discípulos entre adversarios hostiles. Eso es lo que está mostrando la metáfora. Necesitaban entonces confiar y orar a Dios, por lo tanto, mientras hacían la tarea. En el día de hoy estaba leyendo alguna información y decían que a un misionero en Haití, un misionero chileno en Haití, con su esposa uruguaya, lo raptaron a él, lo secuestraron y piden $100,000 por su liberación. Es, es, es absolutamente raro eso. Y uno lo piensa desde el punto de vista racional. Es irracional, porque va una persona que va a hacer bien a un país. Sin embargo, lo toman, lo secuestran y dicen te vamos a matar si es que no cumplen con nuestras peticiones en este sentido de dinero para poder dejarte libre. Esta, Esto es lo que está ejemplificando lo que dice aquí el Señor. Ustedes van como ovejas en medio de lobos. Sabemos lo que significa. La presa principal de un lobo es una oveja, por tanto, hay una hostilidad permanente. El mundo no va a ceder hasta ver, entre comillas, ¿cierto?, que el nombre de Dios desaparezca de la tierra. Y el nombre de Dios, ¿dónde está palpablemente, visiblemente? En la iglesia del Señor. Por tanto, el odio hacia la iglesia es lo que está diciendo aquí que va a ocurrir. Alguien escribió al respecto. Dice, deben partir con la expectativa de tribulación y persecución. Y aquí os envío como corderos en medio de lobos, pero id por vuestro camino y decidid aprovecharlo al máximo. Vuestros enemigos serán como lobos sanguinarios y crueles, y listos para despedazaros. En sus amenazas y ultrajes serán como lobos que aúllan para aterrorizaros. En sus persecuciones contra vosotros serán como lobos rapaces para despedazaros. Pero vosotros debéis ser como corderos pacíficos y pacientes, aunque se conviertan en presa fácil. Hubiera sido muy duro ser enviado así como oveja entre lobos si no los hubiera dotado de su espíritu y coraje, dice Matthew Henry. Es decir, si el Señor les hubiese dicho, ustedes van como ovejas en medio de lobos y se las arreglan como pueden, hubiese sido muy cruel, ¿verdad? Pero aquí está implícito, ¿qué cosa? Yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Está implícito el poder y la gracia de Dios para poder estar con ellos, como este hermano, este misionero en Haití, el Señor está con él, sin duda. Y el que lo está fortaleciendo en estos momentos difíciles, donde probablemente él sabe que está en riesgo su vida, hay una inminencia de que puede morir en manos de los secuestradores. Sin embargo, el Señor está con él. Pero ¿qué se requiere entonces para trabajar en la obra? No desconocer el hecho de que la naturaleza de la obra es de una naturaleza peligrosa. Ahora, hermanos, aquí permítanme hacer otra observación. Cuando hablamos de que la naturaleza de la obra es una obra peligrosa, también estamos hablando de que cuando somos fieles al Señor es donde más peligro corremos. A ver si me explico. Por ejemplo, cuando cedemos ante la presión del mundo, probablemente no va a ser tan peligrosa la tarea. Cuando empezamos a modificar o ablandar el mensaje porque la gente no le va a gustar, o cuando empezamos a contemporizar con el mundo, ¿cierto? Prefiriendo la aceptación de ellos, buscando la aceptación de ellos, ya sea del mundo político, social, de cualquier tipo, entonces la obra no va a ser tan peligrosa.
Pero cuando somos fieles a lo que el Señor ha dicho, cuando no cedemos en el mensaje que Él nos ha entregado, cuando no ablandamos el mensaje, sino decimos las cosas como el Señor las dijo, entonces allí vamos a tener problemas. Es decir, la fidelidad al Señor es la que va a traer como consecuencia una persecución más compleja. Mientras la iglesia permanezca en este mundo, los creyentes siempre seremos blancos predilectos de un mundo que odia a Cristo. Por lo que el ser un obrero del Señor no es un juego. Dice Juan, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Primera de Juan capítulo 3, versículo 13. No se extrañen si el mundo los aborrece. Eso va a ser así. Y Pablo dice esa famosa frase, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero noten lo que dice, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. Y eso significa que no transamos con el mensaje. Y por eso como iglesia del Señor tenemos que ser firmes en nuestras convicciones. Cuando vemos que se está utilizando y manipulando una situación como la que nosotros vimos y estamos viendo todavía de esta famosa pandemia, para poder no permitir que la iglesia se reúne, tenemos que levantar la voz y decir, no puede ser. Nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay un riesgo, por supuesto que hay un riesgo. ¿Hay un riesgo de que podríamos habernos enfermado? Claro que había un riesgo. ¿Hay un riesgo de que podamos morir? Bueno, el riesgo de morir está todos los días. Es decir, tenemos que tomar posiciones al respecto. Y cuando se trata de la obra del Señor, sabemos que la obra es compleja y ser fieles al Señor va a traer consecuencias. Pero no consecuencias negativas respecto a nuestra relación con Dios, sino consecuencias negativas respecto a la relación con el mundo. Y el mundo es hostil. Nunca debemos olvidar esto. En nuestros días es cada vez más evidente el desprecio por el mensaje del Evangelio y por consiguiente por quienes somos los mensajeros del mismo. La iglesia es cada vez más odiada por los poderes políticos y legislativos de las naciones. ¿Por qué creen ustedes que la legislación cada vez es más perdón, la legislación es cada vez más hostil en contra del Evangelio? Los proyectos de ley que envían al Congreso las diferentes naciones del mundo, por lo menos en el occidente, son claramente en contra de los principios del cristianismo. El que no se da cuenta de eso es porque no quiere ver lo que es evidente. Entonces, el aumento de la hostilidad en contra del cristianismo no podemos desconocerlo. Ahora, no se debe esperar una mejora en las condiciones. No, va a llegar un momento donde vamos a tener más libertad. No, va a ser al contrario. Empeorarán en la medida en que nos acercamos al regreso del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan lo que el Señor dijo en el Sermón del Monte de los Olivos, poco antes de ir a la cruz, ahí en Mateo 24 y 25? El Señor dijo que la maldad iba a aumentar cuando estuviera cerca de regresar Él. Dijo que el engaño iba a aumentar considerablemente, engañarán a muchos y la maldad aumentar y el amor de muchos se enfriará. De tal manera que no podemos esperar mejores condiciones, como dice una perspectiva por ahí teológica, sino peores condiciones las que vamos a esperar. Por tanto, esta instrucción de parte del Señor, yo os envío como corderos en medio de lobos, es pertinente también para el día de hoy y no ha cambiado durante toda la historia de la iglesia. La tercera instrucción es que el Señor les pide completa dedicación a la obra del Señor. Versículo 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. El versículo 4 específicamente allí es un versículo contextual, es decir, tenía que ver con ese tiempo en particular.
Y de hecho eso es evidente porque más adelante el Señor cambia la instrucción y le dice a sus discípulos que compren precisamente estas cosas, es decir, que vayan con aquello que aquí dice a estos 70 que no vayan. ¿Por qué? Porque había, en este caso, los envía a una situación urgente, particular, a algunas ciudades a las cuales él iba a visitar después y en el día digamos, a los discípulos después, cuando él está a punto de ser entregado, la situación es distinta. Y para nosotros en el día de hoy también necesitamos sacar cuál es el principio que subyace a esta instrucción particular. Si queremos entrar en su obra, eso es lo que nos está diciendo, nuestra atención prioritaria en la tarea debemos tenerla en la obra del Señor. ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Ahí da un orden de prioridades, ¿cierto? ¿Cuál es la prioridad número uno? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si lo aplicamos acá con el contexto en el cual está en el capítulo 10 de Lucas, podríamos decir trabajar prioritariamente en el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Estas palabras del verso 4 no se deben tomar, como dije literalmente, sino interpretarse en el contexto del envío de los 70. Más adelante, en el Lucas 22:36, el Señor le dice a los discípulos que lleven bolsa y alforja. Por tanto, el principio se puede entender como el de austeridad. Ese es el principio que está detrás. Deben abstenerse incluso de la apariencia de codicia o amor al dinero o lujo. No llevéis bolsa ni alforja ni zapato. Debían comportarse como hombres que no tenían tiempo que perder en los elogios vacíos y las cortesías convencionales del mundo. No saluden a nadie por el camino. Dice, esto es raro, alguien dice, pero ¿cómo? El Señor está diciendo que sean descortés con la gente. No, nada que ver. El mismo apóstol Pablo dice que debían saludarse, ¿cierto?, los unos a los otros, pero aquí está hablando principalmente del hecho de que no debían perder tiempo, de que tenían que tener concentración total y dedicación total a la tarea a la cual habían sido enviados. Algunos comentaristas dicen respecto a esto del saludo que los orientales tenían saludos muy largos y convencionales, muy ceremoniales su salud, de tal manera que a veces demoraban un buen rato en saludarse nada más. Entonces lo que está diciendo el Señor aquí, dice, no se preocupen de esas cosas, no importan, lo que importa es que ustedes cumplan la tarea que yo les he mandado. Eso es lo que está detrás. Y con eso les está diciendo que se dediquen exclusivamente a la obra. El Señor nos enseña que aquellos que se enrolan en su ejército para esparcir el mensaje del Evangelio deben tener cuidado de no permitir que el mundo consuma su tiempo y sus pensamientos y que estorbe su trabajo espiritual. Nos enseña que la preocupación por el dinero y la atención excesiva a lo que se llama las cortesías de la vida son trampas poderosas en el camino de los obreros de Cristo y trampas en las que deben tener cuidado para no caer. Esas cosas que parecen que son inocuas, es decir, que parece que no tienen algo de gravedad en sí mismas, si es que nos sacan, y este es el punto, si es que nos sacan la atención de lo primordial, entonces sí son cosas complejas. Si es que nos desvían un poquito siquiera del propósito por el cual estamos aquí en esta tierra, si es que desatendemos la tarea principal, entonces son trampas en nuestro camino. El enemigo es astuto y nos desvía de nuestra principal prioridad a tratar de poder meternos en los negocios del mundo. El apóstol Pablo tenía esto en mente cuando le dijo a Timoteo lo siguiente en 2 de Timoteo 2:4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ahí está el concepto. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Estaba escuchando a un comentarista deportivo comentando en una ¿cómo se llama? En un programa deportivo de fútbol y decía lo siguiente, decía, algunos jugadores
se lesionan jugando una pichanga, como le llamamos nosotros, ¿cierto? Fuera de su trabajo. Su trabajo, él es un profesional y entonces se debe a un club y tiene que entrenar en ese club para poder rendir posteriormente en el partido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando están libres, se juegan una pichanga en el barrio con sus amigos, dice, y se lesionan en esas condiciones. ¿Eso cómo se llama? ¿Falta de profesionalidad? Eso se llama indisciplina, ¿o no? Porque está entregado a una tarea. Tiene que estar concentrado 100% en esa tarea y aun cuando esté descansando de vacaciones, no puede exponerse a una situación así porque sus piernas son, y su cuerpo, su físico, es el instrumento de trabajo. Cuando lo que nos está diciendo aquí en términos de lo que dice el principio, es que el Señor está diciendo, ten cuidado con que las tareas cotidianas o simples o comunes de este mundo te desvíen del camino en el cual el Señor te ha puesto. No te arriesgues a que alguna cosa te atraiga más y te seduzca más que lo que es el Señor y su Evangelio. Es un principio lógico el que plantea el Señor Jesucristo. Los suyos han de vivir de manera tal que se identifiquen con el Señor, considerando el reino de los cielos como su prioridad. Si vivimos como el mundo, entonces somos del mundo. Si vivimos como Cristo, entonces somos de Cristo. Entonces, ¿a quién estamos imitando? Ese es el punto. ¿Cuáles son las cosas que llaman más nuestra atención? No necesariamente deben ser las cosas, como hemos visto en el Salmo 49, ¿cierto? En nuestras reflexiones, no deben ser aquellas cosas que son perecibles, que son de este sistema de cosas pasajeros, sino que debe ser el reino de los cielos. El Señor Jesucristo dijo que su comida y su bebida era hacer la voluntad del que lo había enviado. De tal manera que la forma en que vivimos mostrará al mundo a quién pertenecemos. Nada de esta vida debe atraernos tanto para que olvidemos la razón por la cual y para la cual vivimos. ¿Cuál es la distinción más grande de un creyente? Que el creyente ya no pertenece a este sistema pasajero de cosas. ¿Cómo se debe considerar en función de esta tierra como extranjero y peregrino? ¿Verdad? Entonces su mirada, sus pensamientos deben estar concentrados en poder agradar al Señor de la mies. Los obreros del Señor encuentran plena satisfacción en hacer la voluntad de su Señor, por lo que sus vidas deben estar dedicadas a hacer lo que el Señor les ordena. Hay también una frase que puede resultar extraña en el verso 4. A nadie saludéis por el camino. Muchas explicaciones se han dado sobre el punto, porque es evidente que el Señor no estaba hablando, como dije, de ser descortés. Pero la explicación más sencilla es que nuestro Señor quiso decir que sus discípulos debían dedicarse por completo a la obra en la que estaban comprometidos y no desperdiciar preciosas oportunidades de predicar en cosas que no eran de suma necesidad. El caso de Eliseo y Giezi, su siervo, ¿cierto?, es notable al respecto. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Vamos allí porque también se menciona el saludo y es interesante porque allí entendemos el contexto y la razón por la cual se dijo. Capítulo 4, versículo Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Pero vamos a leer un poquito antes porque es la relación de Eliseo con la tsunamita. ¿Recuerdan? Dice la tsunamita aquí, dice, partió pues, versículo 25, partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, y cuando el varón de Dios le vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve.
Si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. ¿Notan? ¿Qué es lo que cuál era el énfasis de lo que le estaba diciendo Eliseo? Que se preocupara exclusivamente de lo que él le había ordenado. Y que no se entretuviera ni siquiera con saludo. Porque el saludo era más convencional en el Oriente y entonces iba a perder tiempo. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Tenía que ir a la casa de la tsunamita y colocar el báculo sobre el niño que había muerto. Ese era lo que tenía que hacer. Esa era su misión, su tarea. Y por tanto le dice, ni siquiera saludes a alguien. Y si alguien te saluda, no le respondas, sigue tu camino en el fondo. No te desatiendas de tu tarea principal. Lo que tu amo te dijo, eso es lo que tienes que hacer. Una sola cosa debía ocupar su mente y su tiempo, cumplir con el mandato de su amo. Cuando está diciendo no lleves alforja ni nada de eso, no lleves cosas, no coloques tu mirada en esas cosas, tu preocupación en esas cosas, ni siquiera saludes, no te preocupes de las convenciones sociales, ve y haz la tarea, eso es lo que nos está diciendo el Señor, dedicación exclusiva y total a la obra de Dios. La siguiente instrucción, a modo de principio, es que los que entramos a trabajar en la obra de Dios, es decir, todo creyente que verdaderamente conoce el amor de Dios y que quiere que el amor de Dios llegue a otras personas, tiene que tener un espíritu de contentamiento y sencillez. Versículo 5 en adelante. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella hay, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Este es el cuarto principio. Vamos a ver de qué se trata. Los obreros, los que trabajamos en la obra de Dios, los que somos llamados a la tarea de esparcir el Evangelio por todas partes, tenemos que tener un espíritu de contentamiento y sencillez. Esto parece algo obvio, ¿cierto? Pero no necesariamente somos así en nuestra naturaleza. Los obreros no deben exigir privilegios por trabajar en la obra. Eso es lo que está dando a entender el principio. La sencillez y el contentamiento debe ir con ellos a todo lugar. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. En cualquier ciudad donde entre ellos reciban, comed lo que os pongan delante. ¿Se fijan? No hay una exigencia o no debe haber una exigencia. Y qué notable la diferencia con aquellos que profesan el perjudicial evangelio de la prosperidad en el día de hoy, donde las personas piensan que tienen que tener ciertos privilegios y tienen que viajar en primera clase en los aviones y tienen que estar en los mejores hoteles y todo ese tipo de cosas. Y aquí el Señor le está diciendo, vayan a cualquier lugar y al lugar donde vayan, lleven el mensaje de paz, y si hay alguna persona que está dispuesta a recibir ese mensaje de paz, los va a hacer pasar y posar en su casa y les va a dar lo que les den, coman. El lugar donde quieren que duerman ahí. No exijan nada, eso es lo que le está diciendo. No demanden nada. Los obreros de la mies son dignos de su salario, pero el mismo lo fija el Señor, conforme sea su voluntad. Los 70 debían ir por la casa y anunciar el mensaje, y donde encontraran una recepción al mismo, allí debían quedarse y comer lo que los dueños de casa le ponían por delante. No había lugar para el desagrado con el hospedaje o la comida. Aunque el contexto hable de hombres escogidos especialmente para una labor, las instrucciones que encontramos aquí son aplicables a todo creyente en general. Estas cosas deben hablar a nuestras conciencias, a todos los que somos llamados por Dios desde el punto de vista de la salvación. Ya somos obreros del Señor, aunque lo reconozcamos o no, y debe recordarnos la necesidad de la sencillez y la falta de mundanalidad en nuestra vida diaria.
Debemos de cuidarnos de pensar demasiado en que si me gusta o no me gusta, ¿cierto? Lo que me dieron en una casa, sino que estar pensando en el alma de esa persona. ¿Cómo debemos esforzarnos para que esa persona pueda escuchar el mensaje del Evangelio? Lo demás es obra exclusiva del Señor. Y lo último, la última instrucción que tenemos aquí, ya estamos con el tiempo encima, la última instrucción es el valor para declarar el juicio sobre los que rechazan el mensaje. Esto último es quizás lo más difícil en un sentido. Noten lo que dice el versículo 10 al 12. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Yo digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Como dije al principio, este era una forma quizás de desprecio, la forma de desprecio más evidente que había entre los judíos, que era sacudirse el polvo de los pies. Que no quede ningún indicio de que yo he pasado por aquí. Y esa es una forma de decir, los desprecio absolutamente. ¿A quiénes? A los que rechazan el mensaje. Más, en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decir, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Los 70 no debían esperar ser bien recibidos en todas partes, así como en el día de hoy ocurre lo mismo. Lo contrario sería la norma, ¿cierto? El propio Señor Jesucristo fue rechazado en una aldea samaritana anteriormente. ¿Recuerdan en en Lucas 9, 51, 56? Por tanto, debían estar preparados para el rechazo y tenían que pronunciar un mensaje de juicio en lugar de paz, como debían hacer cuando llegaran a una casa donde hubiera un hijo de paz. Cuando era al contrario, saliendo por sus calles, debían decir, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Este era un pronunciamiento público, dijo alguien, de juicio sobre quienes rechazaran al rey y su reino. Sacudirse el polvo de los pies era una demostración efusiva de desprecio en la cultura judía. Este era un último llamado a los que habían rechazado al rey, en que se advertía en términos gráficos que el Señor mismo los estaba rechazando. En una ocasión, me pasó en Chiloé, estábamos en la casa de una persona hablando del Evangelio y después de un rato la persona empezó aparentemente a percibir y a entender un poco el Evangelio. Estábamos con otro pastor y estábamos los dos bien contentos y yo seguía hablando del Evangelio y en un momento dado el hombre cambió completamente su posición y dijo un disparate tremendo en contra del Evangelio. Y nos miramos con el otro pastor y yo le dije, bueno, usted, lo único que le puedo decir al salir de su casa que nosotros no somos responsables de su perdición. Usted mismo se está condenando a rechazar el mensaje del Evangelio. Y nos fuimos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Bueno, ¿dónde lo rechazan? Dígales cuáles son las consecuencias que van a tener. Y esto, por eso digo, es más difícil. ¿Por qué? Porque nadie quiere quedar mal con esas personas. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Díganle esto. Nosotros vinimos, les anunciamos el mensaje del reino. Ustedes lo rechazaron. Ustedes son culpables de su propia condenación. Este es el quinto principio cuando se trata de trabajar en la obra del Señor. El Señor nos ayude a poder también hacer la obra de Dios a la manera de Dios, de la forma en que Él lo ha establecido en su palabra. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por estos principios, Señor, que son permanentes, no la forma, si en el fondo necesitamos aprenderlos y necesitamos practicarlo también. Hay mucha tarea, mucho trabajo en la obra tuya y se necesitan muchos más obreros. Por favor, envía obreros a tu mies. Bendice a mis hermanos, Señor, y que oremos de esa manera también y estemos dispuestos a decir, sí, Señor, si el Señor nos dice, tú vas a ser uno de ellos. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.